Saludos jóvenes. Esta clase que vamos a desarrollar hoy es la clase de vasos sanguíneos. Esta clase pues realmente nos va a servir para identificar, para reconocer las diferencias que tenemos entre los vasos sanguíneos, o sea, es decir, entre las arterias y las venas. Más que todo las diferencias estructurales, y por ende son las que las hacen también una diferencia funcional entre una arteria y una vena. Algo que quiero que quede ya claro desde ahorita es que las arterias tienen como punto de partida el corazón, es decir, ahí nace las arterias, por decir así. El vaso sanguíneo más grueso, o sea, la arteria más gruesa, más grande, la principal, la que nace en el corazón, pues es la arteria aorta, con sus porciones ascendente, callado y descendente, y que a nivel del tórax pues es la arteria aorta torácica, a nivel del abdomen abdominal, y bueno, va tomando el nombre según la ubicación donde se encuentre la arteria. Por supuesto, a medida se va ramificando, pues va a ir tomando los diferentes nombres. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. Las arterias nacen en el corazón y estas se ramifican. Es decir, por poner una, o por entenderlo mejor, o por lo menos así lo entiendo yo, es que las arterias se van deshaciendo, por decir así. O sea, se van ramificando. Caso contrario es que las venas nacen en los capilares. Ahí nacen las venas. Nacen como vénulas, por supuesto. Ya vamos a hablar de eso. Pero las venas se van formando. Es decir, las venas no tienen ramas. Las venas lo que tienen son tributarias. Las tributarias son las que se van uniendo, y a medida se van uniendo, estas van a ir formando las venas. Las venas terminan en el corazón y terminan como la vena cava, la que viene de la parte superior del cuerpo, o sea, de la parte tanto de miembros superiores como del cerebro, o sea, de la cabeza en sí, pues esa es la vena cava superior, y la que trae todo el drenaje venoso, toda la sangre desoxigenada, por decir así, hacia el corazón, es la vena cava inferior, de la parte inferior del cuerpo. Entonces, que quede claro eso. Nunca vamos a decir que una vena tiene ramas. Las venas no tienen ramas. Las venas tienen tributarias. Eso tienen las venas. O también en alguna literatura lo menciona como afluentes. O sea, estructuras que van llegando y se van uniendo para ir formando un vaso sanguíneo pues más grande, que son las venas. Entonces, las arterias nacen en el corazón y terminan en los capilares sanguíneos. Las venas nacen en los capilares sanguíneos y terminan en el corazón. Eso es a grandes rasgos, porque ya vamos a ver que hay arterias, arteriolas, todavía hay unas que se llaman metaarteriolas, pero no nos vamos a meter ahí. Luego capilares, y de los capilares salen las vénulas, luego las venas, y pues terminan en el corazón, para que tengamos claro eso desde ahorita. Entonces, sobre eso es lo que va a tratar esta clase. Va a tratar de los vasos sanguíneos. No vamos a hablar de vasos sanguíneos con nombre específico ahorita, porque no es ese el objetivo. Tendremos una clase de tórax donde en anatomía 2 vamos a hablar de la arteria aorta, vamos a hablar de sus ramas, vamos a hablar de su callado, vamos a hablar de las patologías propias del callado de la aorta o de las diferentes partes de la aorta. Vamos a hablar también en esta anatomía 1, pues sí vamos a hablar, por ejemplo, de la vena femoral, de la arteria femoral, de la vena ¿cómo se llama? Humeral, en fin, vamos a hablar de todas los vasos sanguíneos según la ubicación específica que vamos a encontrar en el cuerpo. Pero en esta clase realmente lo que quiero que quede claro son las diferencias estructurales, la ubicación también de las arterias, su función de acuerdo a la estructura que tienen las arterias, y también pues las venas, cómo se da el retorno venoso, cómo se da el riego sanguíneo. Retorno venoso o drenaje venoso tiene que ver con venas, ahí está en su apellido, y riego sanguíneo tiene que ver con arteria. Riego sanguíneo o irrigación sanguínea, eso tiene que ver con arteria. Hay una excepción
Sí, hay una excepción de unas venas que tienen riego sanguíneo. Sí, exacto, hay una excepción. Pero no es algo que lo vamos a tocar, o tal vez más adelante por ahí lo vamos a tocar. Pero es más de anatomía 2, cuando vamos a ver que hay otros sistemas, ¿verdad? Además del sistema arterial, sistema venoso, sistema linfático, que forma parte de los vasos sanguíneos, solo que no lo tocamos en este tema. Los linfáticos es un tema aparte. Hay también un sistema porta, vea, que es otro tipo de riego sanguíneo y está comandado por venas, pero como les vuelvo a repetir, no es parte de esta clase. Lo que quiero que quede claro ahorita es la estructura y funciones de los vasos sanguíneos según su trabajo que realicen, o sea, si es riego o si es drenaje venoso. Entonces, comencemos, por favor. Permítanme, aquí estamos. Hoy sí. Ese tema, esa reflexión que ustedes ven ahí, ese pensamiento de Molière, habla de que los médicos somos hombres de suerte. ¿Por qué será que dice que somos hombres de suerte? Porque tenemos un don. Los médicos tenemos un don, el don de sanar. Pero ese don mal utilizado pudiera ser un don no de sanar, sino que de matar. Y por eso dice que bien utilizado ese don va a estar lleno de éxitos, y éxitos que van a brillar al sol, o sea, éxitos que cualquiera los puede ver. Pero sin embargo, ese don mal utilizado, esa capacidad, o mejor dicho, esa función que tenemos los médicos mal utilizada, puede ser la ruina para un paciente. Por eso habla de que los errores los cubren la tierra. ¿Por qué? Porque hay que enterrarlos. Jóvenes, esta profesión no solamente es de logros, sí, no, son logros, sí, tenemos muchos logros, es verdad, pero también tenemos algunos fracasos, y eso forma parte del temple, y eso forma parte de la formación de un médico. Ustedes, además de formarse para ser exitosos en la vida como profesionales, a la vez de estarse formando para asimilar y para poder desarrollar capacidades de acuerdo a la función, al trabajo, a la especialidad que ustedes decidan, también se les está formando un temple necesario para poder enfrentar los fracasos propios de por un lado, la mala praxis, o también por un lado, la situación propia de la enfermedad. La enfermedad no la tenemos que ver como un enemigo, la muerte, mejor dicho, no la tenemos que ver como un enemigo. La enfermedad sí viene a ser un enemigo para nosotros, porque es contra lo que luchamos. Pero la muerte realmente no es un enemigo. La muerte es el fin común para todos nosotros. La manera en que nosotros colaboremos en darle una mejor vida al paciente, salvarle la vida a un paciente, pues esos son los logros para los cuales ustedes se están formando. Pero algo en lo que va a terminar siempre cualquier paciente, sea bien tratado, mal tratado, lo que sea, pues es la muerte. Ahora, depende de cada uno de ustedes, y te lo digo de ustedes porque yo asumí mi responsabilidad, depende de cada uno de ustedes la formación, el empeño, la perseverancia, el esfuerzo que ustedes le pongan para poder ser un ente de servicio que va a luchar contra la enfermedad, y va a luchar contra la enfermedad para poder salvar al paciente, para poder ayudarle realmente al paciente. Es una legión de médicos que existe, que tienen una muy mala formación, y esa muy mala formación se refleja en un sinfín de fracasos que cargan en sus espaldas. Y yo espero que ustedes no vayan a ser uno de esos jóvenes, no vayan a tener esa ¿cómo les pudiera decir? Esa desdicha, porque realmente pues es algo que como médico se sufre realmente cuando uno pierde a un paciente.
Entonces, formémonos y desde ahorita ustedes comprométanse para poder ser lo mejor que puedan y para poder ser realmente un ser, una persona, un profesional, ¿verdad?, que lucha contra la enfermedad de sus pacientes y le ayuda pues a tener una mejor vida. Bueno, démosle. Entonces hablamos sobre los vasos sanguíneos. Permítanme, me falta algo aquí. Ahí estamos. Ok. Entonces ya les hablaba un poco sobre los vasos sanguíneos. Dentro del tema tendríamos que hablar un poco de la sangre, pero ese es un tema de microanatomía, el cual pues lo vamos a hablar en su momento. En esta clase tampoco vamos a hablar sobre el corazón, ojo con eso. El corazón es un tema específico de anatomía 2. Ahora lo que nos compete es hablar sobre las características de los vasos sanguíneos. En esta clase, por eso yo esta clase de macroanatomía sobre vasos sanguíneos, hay una clase también, una microclase que habla sobre los vasos sanguíneos, hablando sobre las túnicas, y yo de una sola vez mejor lo involucro de una sola vez en macroanatomía para no tener que estar haciendo dos veces el mismo tema, por decir así. Entonces van a notar que hay algunas cosas que son propias de microanatomía que las vamos a tocar en esta clase. Entonces podemos decir pues que el aparato circulatorio, o sea, todo el sistema, o mejor dicho, el sistema circulatorio es el que está formado pues por el corazón. El corazón pues es una bomba. El corazón es una estructura pues que se encarga de bombear, o sea, impulsar la sangre hacia todo el cuerpo, utilizando como puente, utilizando como canales o como vías para la distribución de la sangre, lo que conocemos como los vasos sanguíneos. Específicamente pues las arterias, que son las que llevan la sangre para todo el cuerpo, y las venas, las que lo regresan al corazón. Toda esa estructura pues está conformada pues por una red de tubos, como dice ahí, tubos que están cerrados, no pueden ser tubos abiertos. Ojo con eso. Hay un intercambio de nutrientes o también de gases que se dan a nivel de los intersticios, específicamente en los capilares, pero aún ahí no están abiertos en sí los vasos sanguíneos, sino que presentan unos poros, realmente unos poros que facilitan el intercambio, pero no todas las estructuras pueden salir. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a nivel de los capilares, o sea, el riego sanguíneo o el sistema arterial, el sistema venoso, el sistema de vasos sanguíneos, procura mantener dentro en el contenido de ellos, pues procura mantener dentro pues lo que son los componentes formes de la sangre: glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. Si estos se salen de la sangre, eso es lo que conocemos como una hemorragia. Una hemorragia en sí pues es debido a una solución de continuidad, o sea, donde se dañó la integridad de algún vaso sanguíneo y entonces los componentes formes de la sangre comienzan a extravasarse, o sea, comienzan a salirse. Al salirse, eso es lo que conocemos como una hemorragia. Entonces, el sistema de tubos, o sea, todo el sistema de vasos sanguíneos se encuentran cerrados, o sea, están ciegos, no tienen una comunicación con el exterior. Puede haber intercambio de componentes, pero los componentes principales de la sangre no pueden salir del torrente sanguíneo: glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, todo este sistema de conductos transporta la sangre por todo el organismo, llevando CO2 y nutrientes hacia todas las células y recogiendo todo el desecho, todos los metabolitos, todos las sustancias nocivas, todos los radicales libres, ¿verdad?, que se liberan del metabolismo, los recoge a través del sistema venoso, son llevados hacia el pulmón para hacer el intercambio de gases, o si no, pues son llevados a los laboratorios principales del cuerpo, hígado y riñón, que se encargan pues de filtrar en sí la sangre, incluido también el vaso. Entonces, decimos entonces que el sistema circulatorio es uno de los que contribuye principalmente en la homeostasis. ¿Por qué? La homeostasis es
el medio interno, el mantenimiento normal del medio interno. ¿Cómo lo hace? Transportando, distribuyendo y evacuando. Así lo hace el sistema circulatorio. En sí, la rama de la medicina que se encarga de la evaluación tanto de la velocidad y del volumen sanguíneo, es decir, del movimiento pues de toda la sangre a través del sistema vascular, es lo que conocemos como la hemodinamia. Para el estudio de esto pues se utilizan diferentes exámenes, como por ejemplo las angiografías, las coronariografías o también pues los cateterismos. Estos son avances en la medicina que se utilizan hoy en día para estudiar el flujo de la sangre a nivel de los vasos sanguíneos. Es decir, poder identificar placas ateromatosas, poder ver cómo está el flujo de la sangre, dónde disminuye el flujo de la sangre, dónde se aumenta el flujo de la sangre. Un aumento en el flujo de la sangre dentro de los vasos sanguíneos se traduce en hipertensión. Una disminución en el flujo sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos, eso se traduce en posibles isquemias. Entonces, y eso va a conllevar pues a una necrosis de algún tejido, porque si no hay un buen flujo sanguíneo hacia un tejido, es decir, no se le llevan nutrientes ni se le evacúan los desechos de frutos del metabolismo, esa estructura comienza a morirse. La muerte celular pues se conoce como la necrosis. Esa es la fisiopatología, por ejemplo, del pie diabético. Un pie diabético, eso es lo que le ocurre. La misma diabetes daña el lecho capilar, daña la microcirculación del cuerpo y específicamente en las partes distales del cuerpo, y eso pues produce que no haya un buen riego sanguíneo ni haya un buen drenaje. Comienza entonces los tejidos a necrosarse y es lo que conocemos como el pie diabético. Algo muy importante pues, con esta hemodinamia pues, y a través de esos exámenes que describíamos, los cateterismos, las angiografías y las coronariografías, pues lo que estudiamos son por ejemplo las arterias coronarias, las arterias pulmonares y también en sí pues las válvulas del corazón. Otro dato importante a considerar es lo que conocemos como la circulación derecha y la circulación izquierda. La circulación derecha pues es lo que conocemos como la circulación hacia los pulmones y la circulación izquierda es la que va hacia todo el cuerpo. Hay unos términos muy importantes a reconocer que son la circulación mayor y la circulación menor, pero eso lo voy a dejar para tener una imagen y explicarlo mejor más adelante. Así que sigamos. ¿Dónde voy? Aquí va. Hay tres tipos pues de vasos sanguíneos. Permítanme. Aquí estoy. Hay tres tipos pues de vasos sanguíneos. Las arterias, que son los que transportan la sangre desde el corazón, o sea, llevan la sangre del corazón hacia todo el cuerpo. Las venas, estas son las que conducen la sangre de regreso hacia el corazón. Por eso les decía, y veamos el tercero, lo que conocemos como los capilares, que conectan las arterias y las venas, y son los vasos sanguíneos de menor tamaño. En sí, las arterias, antes de tener contacto con los capilares, se conocen, ramifican en las arteriolas. Es decir, el orden normal es arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Entonces, los capilares es como dice los vasos sanguíneos de menor tamaño. En los capilares es donde se da el intercambio de oxígeno que viene en las arterias y es decir, en un capilar es donde se libera el oxígeno hacia los tejidos y de los tejidos se libera el CO2 que entra hacia el capilar, es decir, donde se da el intercambio. Lo mismo de nutrientes y residuos, ahí se da el intercambio. A ver dónde voy. Aquí estamos. Entonces veamos aquí los tipos principales de vasos sanguíneos. Las arterias
¿Qué es esto? Una arteria, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Es decir que el capilar, o como aquí está representado como la red capilar, es realmente un cortocircuito. Decimos un cortocircuito porque es donde se da la conexión entre una arteria y una vena, pero estamos hablando ya de estructuras microscópicas. En cada una de las células del cuerpo, ¿verdad?, se da un cortocircuito como estos. A hablarlo así ahorita pues es a grandes rasgos para entenderlo, pero es la idea general. O sea que donde se da el intercambio de nutrientes es a nivel de los lechos, es donde ya estamos en la parte terminal, en la parte más distal, es decir, en la parte también más microscópica, es donde está el contacto célula con célula. ¿Dónde se ven? ¿Dónde vamos a tener entonces capilares? A nivel del hígado, a nivel de los riñones, a nivel de las células del cuerpo, a nivel de los pulmones. En todo nuestro cuerpo vamos a tener lechos capilares, o sea, vamos a tener estos cortocircuitos donde se da el intercambio. A este nivel es donde se da el intercambio de las arterias, digamos, de las metaarteriolas, que ahí se conocen estas, que ya son las propias de los capilares, es donde se da la liberación de oxígeno y de nutrientes. Y en la parte de las vénulas es donde se da la absorción del CO2 y de los residuos propios del metabolismo. Pero existe también una estructura o una red de vasos sanguíneos microscópicos que se conocen como las vasa vasarum. Vasa vasarum, es vasarum, no vasorum, vasa vasarum. Es una red pues de pequeños vasos sanguíneos que estos están dentro de las paredes de los vasos sanguíneos. O sea, las vasa vasarum son en sí la red de vasos sanguíneos que se encargan de irrigar a los propios vasos sanguíneos. O sea, para nuestro cuerpo, el que irriga y drena es el sistema circulatorio. Para los vasos sanguíneos es la vasa vasarum. Entonces, vamos a ver que son pues vasos sanguíneos pues con un diámetro pues muy pequeño, ¿verdad? Y que los vamos a encontrar a veces principalmente en las arterias elásticas, ya lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo en la aorta, o también pues en las grandes venas como las cavas. Necesitan pues una irrigación propia. Más que todo pues es de los vasos sanguíneos más grandes donde encontramos la vasa vasarum, porque en los vasos sanguíneos de menor calibre pues hay una comunicación que se permite a través del propio endotelio, que es la capa interna, que cosa que vamos a ver más adelante. Sigamos. Entonces veamos que la estructura de un vaso sanguíneo está constituida pues por 3 capas, o también llamadas túnicas. Son las que componen cada uno de los vasos sanguíneos, llámese vena, llámese arteria. Ellos comparten esta misma característica. La diferencia va a estar en la forma en que se presenta cada una de estas túnicas. A mí me gusta decir túnicas. En la literatura ustedes pueden encontrar paredes como nombre de pared, o pueden encontrarlo como capas también, pero a mí me gusta más utilizar el término túnica. Entonces tenemos que la túnica externa es la que se conoce como la adventicia, es el otro nombre con el que se conoce, es la adventicia. Como dice ahí, pues es el estrato más externo de tejido conjuntivo, es un tejido conjuntivo que conforma la parte externa del vaso sanguíneo, a ella se le conoce como la adventicia. Luego tenemos una túnica media, que se conoce solamente a veces como la media, y es en sí una capa de músculo liso, no músculo estriado. Entonces, que se encuentra pues de forma intermedia en el vaso sanguíneo. Y como dice ahí, puede contener cantidades variables de fibras elásticas. Principalmente, por ejemplo, lo vemos en arterias de dimensiones intermedias o grandes. La vena también contiene una túnica media.
solamente que es pues más delgada, y como característica es muy poca la cantidad de fibras elásticas que podemos encontrar en ella. Ya vamos a hablar sobre eso de las fibras elásticas. Luego tenemos la túnica interna o túnica íntima, o también llamada solo como íntima. Es en sí pues el revestimiento interno, es el endotelio que encontramos en los vasos sanguíneos. El endotelio hoy se conoce como un órgano específico y posiblemente es el más grande. Antiguamente pues decíamos que el órgano más grande del cuerpo era la piel, pero ahora podemos decir que el órgano más grande del cuerpo humano pues es el endotelio, es decir, la capa que reviste internamente a los vasos sanguíneos. Esto es el endotelio. Este es un corte. ¿Cómo se le llamaríamos a este corte? Corte sagital. Entonces, donde nos divide pues, y podemos ver las caras internas de esta es una vena, esta es una arteria. Entonces, esto que vemos acá es el endotelio. Este forma parte de la túnica íntima de un vaso sanguíneo, ¿verdad? o de la túnica interna de un vaso sanguíneo. Entonces, ahí encontramos pues el endotelio. El endotelio pues es la parte interna, el que tiene contacto directamente con la sangre y con todas las estructuras que corren por dentro de la luz de ese vaso sanguíneo. Entonces aquí vemos las tres capas. Esta más externa que vemos acá, veamos primero la diferencia entre una arteria y una vena. Reconozcámosle sus capas externas. Su capa externa o adventicia o túnica externa es esta. Digamos que son casi similares, aunque vemos la diferencia en el volumen, el grosor, ¿verdad? De una túnica externa o de una adventicia entre una vena y una arteria. Veamos su túnica media, esta, o conocida como la media, o la túnica también muscular. Este es puro músculo liso, es esto que estamos viendo acá, es puro músculo liso. Pero veamos el músculo liso o la túnica media de una vena, es proporcionalmente diferente, es mucho más delgada, pero sí tiene túnica media. Y por último pues su túnica interna, que ya estábamos hablando que lo que podemos ubicar pues es el endotelio. Característica de las arterias es la presencia de membranas elásticas, de láminas elásticas, que están incrustadas o que están, por decir así, acordonando lo que conocemos como el músculo. Es a lo que hablábamos, pero esto es más característico de un tipo de arteria que ya lo vamos a ver pues más adelante. Pero sí quiero que vean las láminas elásticas, una lámina elástica interna y una lámina elástica externa, esta que estamos viendo acá. Entonces son características de las arterias. Aquí las vemos también cómo están bordeando o están haciendo una separación, por decir así, entre la túnica interna compuesta por el endotelio y la membrana basal, que la encontramos acá. Luego la lámina media, perdón, la túnica media, y entonces vemos cómo está bordeada por la lámina elástica interna. Luego tenemos la túnica externa o la adventicia, y está separada de la túnica media también por una lámina elástica externa. Sigamos. Hablemos sobre las arterias. La pared de una arteria pues tiene las tres capas, como ya lo vimos, o túnicas. Pero también la característica es que posee una capa media muscular gruesa y a la vez elástica. No estamos diciendo y no vamos a asegurar que las venas no tienen elasticidad en su túnica media, pero las arterias característicamente son superiores en ese sentido. Ya vimos que es más gruesa la túnica media de una arteria, pero también tiene más capacidad, tiene más fibras elásticas. Eso le da la capacidad de contracción. Esa es la característica de las arterias, la capacidad de contracción. Las arterias pues pueden tener una gran distensibilidad. Esa distensibilidad son características también propias de la contracción. Si se acuerdan de las características del músculo, ¿verdad? Ahí se van a acordar de lo que estoy hablando ahorita, de la distensibilidad.
¿Para qué le sirve esto? Para soportar el peso o la alta presión que debe soportar, por poner un ejemplo, la arteria aorta, que es la que soporta la fuerza de eyección, o sea, la fuerza en que la sangre es impulsada desde el corazón. Específicamente, cuando es expulsada, permítanme, quiero hacer algo acá. Sí. O sea, cuando la sangre es eyectada desde el corazón hacia el sistema sanguíneo. Cuando la sangre sale expulsada desde el corazón, quien soporta ese peso, esa fuerza de contracción del músculo del ventrículo izquierdo del corazón, quien lo soporta es la arteria aorta, específicamente la arteria aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Esa función o esa capacidad de estiramiento que tiene esa túnica media es la que le permite soportar esa presión con la cual la sangre es expulsada del corazón. Si esa elasticidad comienza a perderse a nivel de la arteria aorta, comienzan a darse problemas de la hipertensión arterial, que puede provocar al final pues una ruptura y por ende pues la muerte del paciente. ¿Qué enfermedad puede llegar a provocar la pérdida de la elasticidad de la arteria aorta a nivel pues del callado de la aorta, por poner un ejemplo? Investíguenlo y me lo comentan en el foro. ¿Qué enfermedad pudiera provocar eso? Algo muy común, muy propio de nuestra gente, de nosotros, pues, ¿verdad? Así es que ahí lo investigan. Sigamos. Entonces, decimos pues que las arterias pues se diferencian en 3 clases, y esto es en base a la cantidad que poseen de músculo liso, pero principalmente a la presencia de fibras elásticas en este músculo liso, lo que veíamos bordeando al músculo liso, porque eso le permite ¿cómo podemos decir? Le permite presentar una mayor o pues menor volumen en esa túnica media. Es decir, eso le permite presentar un grosor mayor o menor al vaso sanguíneo. Y eso le permite también realizar una función específica. Entonces, la forma en que se subdividen o se clasifican las arterias son en arterias elásticas, en arterias musculares y en arteriolas. Esas son las 3 en las que se subdividen las arterias: arterias elásticas, arterias musculares y en arteriolas. Sigamos. Hablemos sobre las arterias elásticas. Estas arterias son también conocidas como las arterias de conducción. Las arterias elásticas, pues como bien dice ahí, son las más grandes del cuerpo. El tamaño de ellas pues es variable, pero sí siempre son las más grandes del cuerpo, es decir, las más gruesas, por decir así. Tienen el diámetro pues más grande, a eso me refiero cuando digo las más gruesas. Estos vasos pues se caracterizan porque sus láminas internas, o sea, la lámina interna y externa elásticas, que son características de las arterias, se encuentran pues muy bien definidas. De ahí el apelativo de ser elásticas. La capa media, es decir, la capa muscular, pues también tiene abundantes fibras elásticas dentro de las fibras musculares. O sea, la capa media, que es la capa muscular, pues está compuesta por fibras musculares, músculo liso. Entre las fibras de músculo liso vamos a encontrar también abundantes fibras elásticas. A estas se les conocen como laminillas elásticas. Este es un dato histológico de las arterias elásticas. A medida que la sangre es eyectada, o sea, es impulsada desde el corazón, específicamente del ventrículo izquierdo, la sangre es eyectada, es expulsada
hacia las arterias elásticas, ya prácticamente estamos diciendo el nombre de una arteria elástica, que sería la aorta. Entonces estas paredes se contraen y estas se adecúan con facilidad al flujo de sangre, es decir, provocan una contracción para poder soportar soportar la fuerza de eyección, para soportar el impulso de la sangre que proviene de la contracción del ventrículo izquierdo. Entonces, estas se van a ir contrayendo y a irse dilatando con el objetivo de poder mantener el flujo de la sangre, poder mantener esa fuerza de eyección para que la sangre pueda viajar desde el lado izquierdo del corazón, o sea, desde el ventrículo izquierdo del corazón, y pueda llegar con una presión adecuada hasta la zona más distal del cuerpo. Por poner un ejemplo, para que la sangre llegue hasta el quinto dedo con la misma fuerza que ha sido eyectada desde el ventrículo izquierdo. Entonces, ejemplos de estas arterias son, por ejemplo, la aorta, el tronco brachiocefálico, que lo encontramos en el callado de la aorta, la arteria carótida común, también parte del callado de la aorta, la arteria subclavia izquierda, parte del callado de la aorta, y por supuesto el tronco pulmonar. Entonces son características de las arterias elásticas, es decir, las arterias elásticas grandes o ejemplos de arterias elásticas son las que están próximas o están inmediatamente después del corazón. Estos son ejemplos para entender qué pasa cuando la sangre es eyectada, el momento del corazón en el cual las contracciones y relajaciones del corazón es lo que conocemos como sístole y diástole. Durante la sístole el corazón se contrae, específicamente el músculo, el miocardio izquierdo se contrae e impulsa la sangre hacia la arteria aorta, que es el canal inmediato al ventrículo izquierdo. En ese momento el flujo de sangre, la fuerza del flujo de sangre lleva una gran velocidad, lleva una gran fuerza. Esa fuerza es soportada gracias a las arterias elásticas, específicamente a las laminillas elásticas, a las láminas interna y externa elásticas propias de la arteria elástica, valga la redundancia. Cuando la sangre, el corazón está en su momento de diástole, que es cuando se está llenando el ventrículo izquierdo con la sangre que proviene de la aurícula izquierda, en ese momento el corazón está en relajación. La arteria elástica se contrae para poder mantener o para poder soportar en el momento que es expulsada la sangre, y ese es un círculo en el cual se mantiene pues las arterias elásticas en conjunto con la contracción y la relajación del músculo cardíaco. Permítanme, aquí me perdí. Ok, esto es lo que a esto me refería. Esto que encontramos aquí, el endotelio junto con la membrana basal es la túnica interna. Aquí tenemos una lámina elástica interna, aquí tenemos el músculo de la túnica media. Esto que está aquí tenemos las laminillas elásticas dentro, ¿cómo podemos decir? Están junto a las fibras musculares de músculo liso que encontramos en la túnica media. Esta diapositiva pues me la robé del internet y está mal escrita. Esto aquí tenía que decir aquí tiene que decir externa. Entonces esto yo lo hice y tenía que quedar aquí, pero me quedó mal. Ya lo voy a corregir porque yo creí que había quedado bien, pero no, esto tiene que estar acá. Es la lámina elástica externa. Entonces estas estructuras son las que le dan esa capacidad o esa característica a las arterias elásticas, junto con las laminillas elásticas que encontramos involucradas o dentro de las fibras musculares del músculo liso de la túnica media. Sigamos. Ahora veamos de las arterias musculares. Estas son las conocidas como arterias de
distribución. Estas son las arterias de distribución. Entonces estas son arterias pues ya de mediano calibre. ¿Debido a qué? A que su túnica media pues contiene ya más músculo liso y por ende menos fibras elásticas en comparación con las arterias elásticas. No es que no tiene no tiene fibras elásticas, sí tiene las laminillas elásticas, pero en menor cantidad. La mayor cantidad es fibra muscular lisa. Al ser estas pues más ¿cómo se llama? Al ser estas un poco más más gruesas, por decir así, ¿verdad? En comparación su túnica media, estas tienen la capacidad de tener mayor vasoconstricción y por ende también vasodilatación. ¿Qué se logra con esto? Que se ajuste la tasa del flujo sanguíneo, es decir, que se mantenga constante la fuerza que ha sido impresa a la sangre cuando ha sido inyectada a través del ventrículo izquierdo. Al igual que las arterias elásticas, pues su calibre también es variable, pero menor a las anteriores. O sea, el calibre de una arteria, esto estoy hablando del calibre en total, el calibre de la arteria muscular es menor a la arteria elástica, pero el grosor de la túnica media es un poco mayor de la arteria muscular debido a que su mayor componente son las fibras musculares lisas. La estructura flexible de esta capa pues le permite que se modifique el diámetro del vaso sanguíneo y previene pues el acortamiento o retracción del vaso cuando éste es seccionado. Esto no podría ocurrir si no se tratara de una arteria, si estuviéramos ante una arteria, como decimos, estuviéramos ante una, permítanme que aquí se me perdió, ya me fui, aquí es. Si estuviéramos ante una arteria elástica que ha sido seccionada, inmediatamente una arteria se retraería, se iría hacia atrás, por decir así. Esto lo vemos principalmente cuando se dan las amputaciones. Cuando se da una amputación de un brazo, por ejemplo, si las arterias que tuviéramos a este nivel, que podría ser una arteria cubital, una arteria radial a este nivel, cuando se diera la amputación y estas arterias fueran elásticas, inmediatamente la arteria se escondería, se iría hacia atrás, porque su característica es de estiramiento. Entonces se perdería, por decir eso. Ahora, por ser una muscular y entonces ser menos elástica, sino que está más como digamos, tiene mayor disposición a la vasoconstricción, a poder dilatarse y a poder contraerse. Esta no se retrae, esta se queda en el lugar. Fácilmente cuando hacemos las amputaciones, el médico pues lo primero que pinza son las arterias, las venas, el nervio, para que estos no se retraigan, por decir así, no se nos pierdan. Si fueran elásticas, inmediatamente una arteria se perdería. Ante una amputación, estoy hablando de una amputación quirúrgica controlada, pero ante una amputación de un vaso, de un miembro, por decir así, un brazo, y fuera una arteria elástica, el paciente capaz se nos podría morir porque la arteria se iría hacia atrás y estaría sangrando y no podríamos pinzarla, no podríamos cauterizarla, no podríamos reparar ese daño. Pero por ser arterias musculares, estas se mantienen en su posición y fácilmente pues se puede corregir, por poner el ejemplo de una amputación, que era el ejemplo que les estaba poniendo. Sigamos. Entonces, la capacidad de contraerse y de mantenerse pues produce el tono vascular, lo que le otorga pues la rigidez a la pared, le otorga la rigidez a la pared del vaso, y es importante entonces para mantener la presión y un flujo sanguíneo eficaz. O sea, que se mantenga el flujo sanguíneo constante, que se mantenga eficaz, que se mantenga idóneo, es gracias a las arterias
musculares. Es gracias a ellas, no a las arterias de conducción. Las arterias de conducción principalmente, o sea, las elásticas, principalmente se encargan de soportar la fuerza con la cual la sangre es eyectada, es impulsada. Las que distribuyen la sangre son las arterias musculares. Entonces, volvamos a la diapositiva anterior, a esta diapositiva, y volvemos a ver esto. Estas láminas elásticas se mantienen, pero son menos evidentes como en la arteria elástica. En la arteria muscular son menos evidentes, y dentro de las fibras musculares, ¿verdad? Revueltas con las fibras musculares lisas, hay muy poca cantidad de laminillas elásticas. La mayor cantidad de estructuras son las fibras musculares lisas. Volvamos. Ahora hablemos pues de las arteriolas. Estas son las que se conocen como los vasos de resistencia. Esto es una arteriola. Es una arteria más delgadita, más chiquita, y que está inmediata a los capilares. Como dice ahí, es una arteria muy pequeña, casi microscópica, que regula el flujo de sangre en las redes capilares de los tejidos. O sea, las arteriolas son las que controlan la irrigación hacia los capilares. Es la forma terminal en la cual los nutrientes y el oxígeno llegan hacia la célula. Las arteriolas pues tienen una túnica interna delgada, una lámina elástica interna fina, y además es fenestrada. Investiguen qué significa fenestra, qué significa fenestrado, que desaparece en el extremo terminal. O sea, cuando ya llega a convertirse en esto que se conoce como metaarteriola, esas estructuras de la fenestra y la estructura de la lámina elástica interna pues desaparece por completo. Es decir, cuando ya se convierte en un capilar. Las arteriolas controlan el llenado de los capilares y contribuyen de forma directa a la presión arterial en el sistema vascular. La presión arterial realmente es controlada gracias a las arteriolas. Ese es el papel fundamental de las arteriolas: mantener la presión arterial en el sistema vascular. Y esto es lo que conocemos pues como un capilar. Aquí en el capilar pues vemos también involucrado el sistema linfático. El sistema linfático sí son estructuras con un extremo ciego, como lo vemos aquí, que esto se encarga pues de reabsorber el líquido intersticial que se libera cuando se da el intercambio a nivel de los capilares. Pero como les decía, los vasos linfáticos lo vamos a ver como un tema aparte. Entonces, las arteriolas, que es esto, son las últimas ramas, son las más pequeñas del sistema arterial, y estas pues actúan controlando los conductos a través de los cuales pues se libera la sangre hacia los capilares. Esa acción también es la responsable de mantener pues la presión arterial. Estoy llegando ahorita a la parte de los capilares, pero creo que voy a quedarme hasta aquí. Ya llevo 48 minutos con esta clase, me voy a quedar pues hasta acá para luego pues continuar con la clase, con lo que falta de la clase. Entonces nos quedamos hasta aquí y continuamos después hablando ya de los capilares. Luego pues hablamos de las ¿cómo se llama? De las vénulas, luego las venas, y por último vamos a ver algunos nombres propios de algunas arterias según su ubicación. Pero eso lo vamos a dejar después. Me interesa mucho que entendamos muy bien la parte de la función pues de los capilares. Nos quedamos aquí, jóvenes. Estemos pendientes, cuídense mucho y seguimos preparándonos para el parcial. ¿Ok? Ok.